Bien, hola, pues bienvenidos a otra charla organizada por la Universidad de la Comunicación, en particular por los posgrados y más en particular por la maestría en escritura cinematográfica. Tenemos algunos por ahí ya en las redes, si quieren ahí darse una vuelta, porque están bastante interesantes. Y bueno, pues hoy lo que vamos a tratar en el tema de hoy son los factores de éxito que debería tener una película comercial mexicana. Acaba de haber un anuncio muy importante para los que nos dedicamos a esto en México. La presidenta acaba de anunciar que va a haber una inversión de $1,000 millones o billones, ¿no? Ahí tengo la información no tan clara, pero pues es muchísimo dinero para hacer un montón de contenidos, así que es un momento de mucha emoción. Y bueno, pues hay como siempre posibilidades de hacer todo tipo de contenidos, pero seguramente contenidos que lleguen a las audiencias son los que podrían interesar tal vez más en este proyecto. Así que, bueno, pues vino como anillo al dedo, ¿no? Ya lo habíamos planeado desde antes. Y bien, bueno, pues les voy a ir contando muchos ejemplos y algunas anécdotas de cómo es que llegamos a estas conclusiones. Pero estas conclusiones básicamente antes de la pandemia con un grupo de maestros de la maestría, justamente, pues nos preguntamos, ¿existirá una especie como de lista de cosas que debería tener una película para ser exitosa en México, para que funcione? Recuerdo cuando hace un montón de años se estrenó Nosotros los Nobles, yo la fui a ver al cine y dije, wow, se puede tener una película comercial mexicana entretenida. Y a partir de ahí no tiene ni idea la cantidad de productores que escuché después decir, ay, pues hay que hacer la de Nosotros los Nobles, debe ser muy fácil, es una comedia ya, ¿no? Digo, hablando en particular de comedias. Y pues no es nada más erróneo que eso, por pensando en una analogía con la música. Hay músicos que dicen que los DJs no son músicos, pero un DJ diría, a ver, haz una rola sencilla, popular, que pegue, que ponga a la gente a bailar, ¿no? O sea, todo tiene su chiste, un poco es la conclusión, y vamos a hablar hoy del chiste de las películas comerciales, cómo es que tienen éxito. Y lo primero que vamos a hablar es qué es éxito en este caso, ¿no? Porque hay muchos factores de éxito. Hablamos en el cine independiente de que con que se estrene la película ya es éxito, ¿no? O antes de eso, con que se termine la película ya es éxito. O con conseguir algún fondo, bueno, en fin, ¿no? Y si se estrena y va a algún festival, si gana algún premio, en fin, hay muchos factores de éxito. Pero un estreno en salas, por supuesto que es un gran éxito. Hay quienes saben un poco más de distribución y dirían, no, es que yo quiero salir con 300 copias, ¿no? O con 800, o con 1000 o 1500. Obviamente, entre más copias, pues se supone y se pretende que la película podría llegar a más públicos, ¿no? Pero bueno, hablando de éxito comercial, pues vámonos por lo básico, que es comercial. El objetivo del cine comercial, pues es recaudar espectadores, porque junto con los espectadores, obviamente, pues está el dinero que pagaron por los boletos en taquilla. Entonces aquí es tan sencillo como pues la famosa curva de oferta-demanda. ¿Y qué nos dice esta curva de oferta-demanda? Es que hay un lugar, hay un precio que podrá tener la película, en el cual se cubre la oferta con ese precio y pues nos funciona comercialmente. Si la película me cuesta, que en promedio una peli mexicana, antes de pandemia estaba en 20 millones de pesos, tal vez un poco más. Y además es interesante, ¿por qué el promedio es 20 millones de pesos? Porque era lo máximo que se puede pedir, es lo máximo que se puede pedir en cine, entonces todo el mundo pide el máximo, por supuesto, ¿no? Y en ese entonces una película de 10, bueno, era así como para el Eficine de pobres, ¿no? Le llamaban. En fin, y bueno, hay muchos temas ahí relacionados con cuánto cuesta una película. Pero, digamos que si el promedio son 20 millones, bueno, pues si resulta que yo pago 20 millones por una película y llegan muy pocos espectadores, pues básicamente perdimos dinero. Tenemos un capítulo de un podcast que se llama Apocalipsine, que está por ahí en estas plataformas de podcasts, donde invitamos a Abelino, el anterior director de Canacine. Y esa vez que vino, acaba de sacar su informe anual diciendo que de 93 películas que se estrenaron el año pasado, en promedio cada una perdió 13.5 millones de pesos. O sea, imagínense lo complicado que está después de la pandemia para el cine comercial. Pero, bueno, la idea es esta, ¿no? Pues sencillísima. Si yo tengo una peli de 20 millones, pues ¿cuántos espectadores tendrían que entrar para que sea un negocio? Bueno, aquí tenemos los datos. Resulta que quien hace películas comerciales en México, que por cierto, existen las distribuidoras, que son quienes quienes negocian con los exhibidores las pantallas que va a tener una película. Y pues resulta es interesante porque, bueno, están los conocidos como majors o las grandes, que son Sony, que son Warner, que son estas, ¿no? GM, ¿no? Las que vemos así,
los logos con la música gigantesca de toda la vida. Y en México, Videocine es la más grande que hace cine comercial, que por cierto no se le conoce como una major, es mediana a comparación de estas grandototas, obviamente gringas, que son parte de la Motion Picture Association of America. Pero Videocine no saca la cantidad de películas ni con los presupuestos que ellos, pero para cine mexicano, pues es una super major. O sea, porque si una peli autoral de festivales sale con una copia a veces en la Cineteca o 13 copias, ¿no? 80 es así, uy, ya es muchísimo, ¿no? Para una peli autoral, por ejemplo, Michel Franco, cuando sacó Las hijas de Abril, recuerdo que salió con 800 copias y eso fue pues, muchísimas, ¿no? Para una peli autoral. Pero para una peli comercial, no, salen con 1000, 2000, 3000 pantallas, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, Videocine es quien hace las pelis comerciales en México. Hay otras distribuidoras por ahí, está Corazón, ¿no? Que también sacan películas comerciales, pero voy ahorita a hablar como de Videocine porque pues está dedicado a hacer películas comerciales. Antes, y me voy a referir a Videocine ahora, pues les platico algo muy sencillo que es la ley del inversionista. Y habrán escuchado que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Pues básicamente la ley de un buen inversionista es eso. No poner toda la inversión en un lugar, ¿no? Si alguna vez platican con estas personas que te ayudan a hacer tus fondos de inversión, todo el mundo te va a decir que no pongas todo en el mismo lugar. Un poco al riesgo, un poco a algo más seguro y tal vez otro poco a algo que es súper seguro, ¿no? Y bueno, hace mucho hacía estudios yo de mercado para empresas de consumo masivo. Alguna vez trabajé directamente con PepsiCo, que tiene Sabritas, y fue muy interesante porque cuando estaba hablando con el director de Chetos, salió así como en la plática, algo que yo pues, lo sospechaba, pero no lo tenía tan claro, ¿no? Me decía, de todas las marcas que tenemos de papas Sabritas, ¿sabes cuántas son negocio? Pues no, ¿cuántas? 3. Y todas las demás no son negocio. Entonces, claro, la pregunta obvia, ¿no? Ahí yo, casi recién egresado, era, ¿y para qué las tienen si no son negocio, no? Y la respuesta fue inaudita y fue increíble. Es porque tenemos todo el anaquel. Así no entra ninguna otra marca. Pero, a donde voy con esto es, pero las que sí son negocio, con eso pagamos todas las demás. Tengo otro ejemplo, una muy buena amiga, Katia Morales, bueno, pues se está dedicando ahora, bueno, está en Francia, ¿no? Haciendo su doctorado, yo creo que ya lo terminó, pero bueno, se dedicaba mucho a ayudar a hacer campañas de crowdfunding para cine, cuando mucha gente dice que no funciona. Y recuerdo perfecto lo que decía. Cuando tú haces una campaña de crowdfunding, digo, además de hacer el videíto y subirlo todo ahí a la plataforma, en realidad lo que tienes que hacer es alguien que esté haciendo llamadas telefónicas a un montón de gente que te quiera donar. Tal vez tus amigos te donan un poquito por ahí, pero en realidad lo que estás buscando es al tipo que va a donar el 80% de todo tu crowdfunding. O sea, hay una ley ahí que es la de Pareto que medio se parece a esto. O sea, resulta que lo que sí funciona, si tienes distintos huevos en distintas canastas, muchos no te van a funcionar, pero con uno que te funcione y te pegue, pagas todos los demás. Así más o menos funcionan las marcas grandes que tienen pues un montón de productos. Unos pueden funcionar y otros no, pero el que funciona, pues resulta que paga todos los demás. Y adivinen qué, el mundo del cine funciona lo mismo. Hay una plataforma que se llama Parrot Analytics, que bueno, tiene sus algoritmos para más o menos poder especular cuáles son los contenidos que se están viendo mucho. La relación es qué tanto se está hablando de esos contenidos en redes sociales. Yo lo llevo siguiendo un montón de tiempo y por cierto, La Rosa de Guadalupe, ya varios lo sabemos, ¿no? Es el contenido más exitoso en México por mucho. Dato curioso, en un día la cantidad de niños que ven un capítulo de La Rosa de Guadalupe, que en su momento que tenía el dato son como 6 millones de espectadores, bueno, los niños que ven un capítulo de La Rosa de Guadalupe al día es el mismo número de niños que ven toda la programación de TNT. O sea, imagínense la cantidad de gente que está viendo este programa y todos los días, y llevan un montón. Alguna vez escuché al director de contenidos de Televisa diciendo, estamos desesperadamente buscando algo que sustituya a La Rosa de Guadalupe, pero sigue funcionando, ¿no? Pues bueno, resulta que La Rosa de Guadalupe, que funciona un montón en México, está en esta como degradación de qué tan bien o mal le va un contenido que tiene Parrot, dice outstanding, ¿no? Le va de una manera sobresaliente. Pero lo que quiero que pongan atención son los números que están ahí. Resulta que un contenido excepcional que está hasta la derecha en verde dice que es el 0.2% de los contenidos que están al aire. 0.2% es uno de cada 500 contenidos. O sea, uno de cada 500 contenidos para una plataforma les resulta de forma excepcional. Lo que quiere decir que pues, genera un montón de suscriptores, que es lo que quieren las plataformas. Resulta que el 2.7 funcionan de manera sobresaliente. Resulta que el 8.6 dice que funcionan bien, good,
y 64 más no sé qué, o sea, 64 más 24 de abajo del promedio, pues ya son promedio o menos de promedio. Pero si hacemos ahí una suma muy rápida, un poquito menos del 90% son contenidos que funcionan a nivel promedio. Y adivinen qué, alguna vez un buen amigo que trabajaba ahí, bueno, que trabaja en Parrot Analytics, me mencionaba algo que pues te rompe el corazón, pero se los voy a compartir para que les rompa el corazón también. Resulta que cada plataforma vive de 3 contenidos al día. Hoy cada plataforma vive, o sea, todos los suscriptores están suscritos, y si no piensen ustedes, por 3 contenidos. Todos los demás no se ven. Esos 3 son los que funcionan de manera excepcional o outstanding o good, ¿no? Según esto. Entonces, también funcionan los contenidos. Un contenido paga todos los demás. Y bueno, ya ahora sí regresándonos al mundo del cine, antes de la pandemia, estos datos yo los estaba analizando todos los años, y yo sabía que cada año Videocine producía, porque no nada más es distribuidor, también es productor, entre 12 y 20 películas. O sea, quiere decir que ellos buscaban los guiones, analizaban los guiones, conseguían el dinero para hacer la película y la distribuían. Había casos de repente de gente que llegaba, pero bueno, ellos al asumirlo, bueno, pues ya entraban en la producción también. Y estas películas, de 12 a 20 películas al año, estos datos, si a alguien le interesa, están en el anuario estadístico de IMCINE de cada año, aparece la lista de todas las películas, con el número de copias con las que salen y el número de ingresos que tienen, y pues algunas reglas de 3 y podemos sacar estos datos. Resulta que, bueno, estas películas de 12 a 20 salían entre 1,000 y 3,500 pantallas. Y adivinen qué, solo 2 o 3 superaban ese punto de equilibrio del que estábamos hablando, que en ese entonces era 100 millones de pesos en taquilla. Lo que quiero decir es, una película, si quería ser comercial, tenía que hacer 100 millones de pesos en taquilla. Y, dato interesante, si una película lograba eso, para el productor, en este caso Videocine, pues más o menos, son datos muy generales aproximados, ¿no? Pero más o menos el productor ganaba 20 millones de pesos. Menos de eso, pues ya no era tanto negocio. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Primer factor de éxito, muy obvio, pero bueno, con esta explicación espero que quede más claro, que debe tener una película para ser comercial en México, es que debe salir con muchísimas pantallas. Hay muchas películas independientes que de repente salen con una copia y hay un dato que es espectadores por pantalla. Y de repente estamos en la Cineteca Nacional, hoy una peli promedio hace 1,000 espectadores. Si le va muy bien hace 2,000, 2,500, y si le va increíble hace 5,000, algunas hacen, ¿no? Pero no, mexicanas no recuerdo, pero algunas han hecho 16,000 espectadores, ¿no? Por ejemplo, una sola copia. Bueno, cuando salimos, eso está muy bien como promedio por pantalla, pero si sales con una, la cantidad que ganas, bueno, nunca va a pagar una película, por supuesto. Pero si tienes 1,000 espectadores, que es un número bastante grande, por pantalla, eso quiere decir en toda la corrida comercial, sumando todas las funciones, con 2,000 pantallas, y eso antes de pandemia por 52 pesos, que era el precio promedio de boleto, ya tenemos esos 104 millones. O sea, 1,000 espectadores por pantalla en 2,000 pantallas. Es muchísimo. Entonces resulta que cuando Videocine salía con esas 12 a 20 películas, pues no todas lo lograban 2 o 3. Pero justamente con esas 2 o 3 que funcionaban, de alguna manera había negocio porque se pagaban todas las demás. Bueno, además de que no les costaba directamente, ¿no? Se hacen con fondos del Estado, perdón. Hay una regla que me platicó de un amigo abogado, que es muy interesante, que pasa en Hollywood. En México, bueno, aún no, pero no nada más hay que salir con muchas pantallas, sino hay que gastar en lo que se conoce como P&A, que es Print and Advertisement, o sea, número de copias, que sí tiene que ver con el dato anterior de 1,000 copias, pues hay que pagar las 1,000 copias, y la publicidad. Bueno, pues resulta que esta regla dice que si una película cuesta 40 millones de dólares, por ejemplo, habría que invertir 60 millones en Print and Advertisement. O sea, fíjense, se gasta mucho más. Quiere decir que si una peli mexicana, según esta regla de Hollywood, cuesta 20 millones de pesos, habría que meterle, me parece que son 5, bueno, 30, ya no me acuerdo el dato ahorita exacto, pero habría que meterle más cantidad de dinero en las copias y en la publicidad que lo que costó la película. Y si aquí, bueno, pues de repente apenas terminamos las películas, imagínense tener esa cantidad de inversión, que es muchísimo dinero y es un gran riesgo. De 20 películas lo lograban 2 o 3. Y claro, la pregunta del millón que nadie tenía clara y nadie sabemos en realidad cómo le ver una película o no, es ¿y cuáles son esas 20 a las que les ver bien?
Si supiéramos cuáles son, pues a las 3 les damos todas las copias y todas las que invirtieron un montón de copias para salir, pues no lo habrían hecho, ¿verdad? Pero justamente están funcionando como estos inversores que les digo. Pues apuesto por un montón y a ver cuál es la que me funciona después. Ese número que está ahí abajo es de Spider-Man Go Home, algo así, ¿no? No me acuerdo el nombre de la película. Pero fíjense, el 40% costó la película $200 millones y el 60%, aquí no le invirtieron la relación de 40-60, le invirtieron muchísimo más, $730 millones aproximadamente en publicidad. Y claro, recaudó 1.953 billones. Pero la lógica es muy obvia. O sea, queremos que funcione a nivel comercial, se necesita una inversión millonaria para salir o un distribuidor que pueda hacer esa inversión millonaria para salir, porque si no, no va a funcionar. ¿Por qué Videocine lo puede hacer? Porque es parte del grupo Televisa y, bueno, son dueños de buena parte de los medios de comunicación donde se anuncian las películas, por supuesto. Pero un productor independiente fuera de eso, le saldría carísimo tener todo eso, ¿no? Bueno, esa explicación no tiene que ver directamente con los guiones. De aquí en adelante ya todo tiene que ver con el guión. Pero bueno, era importante entender eso para nivel de películas comerciales. Bien, bueno, pues número 2, fíjense que al final salieron 10, así que podremos llamar a esta plática los 10 mandamientos, ¿no? De las características de una película comercial. Y bueno, la segunda le llamamos el reencuentro de clases sociales. Bueno, resulta, y esto es bien interesante, que en la época de la Revolución Francesa, pues había un gran tema con la aristocracia. Los burgueses controlaban todo y tenían a todo el mundo trabajando en la pobreza, ¿no? Si se parece eso a algo contemporáneo, bueno, es una simple casualidad. Pero el tema es que hubo un momento donde el pueblo estaba muy molesto y los burgueses empezaron a decir, oye, pero pues si el pueblo estaba tan molesto, pues nos podrían hacer algo porque son muchísimos más que nosotros, ¿no? Y entonces en esa época se hacían muchas obras de teatro que se montaban en la calle y a alguien se le ocurrió una gran idea que aterrizó en un concepto que se llama drama burgués. Y el drama burgués de lo que trata es una historia donde alguien de una clase social baja se hace amigo o se enamora directamente de alguien de una clase social alta. Eso es el drama burgués. Entonces toda la película va a ser este conflicto de clases, pero es importantísimo que al final sean amigos o sean una pareja. ¿Les suena esa conocido a directamente Mis Reyes contra Godines, o Qué culpa tiene el niño, o Nosotros los Nobles, y telenovelas todas las que me digan y todas las que quieran? Pero ojo, eso no pasa en México, eso pasa en todo el mundo. O sea, piensen en las princesas, piensen en Cenicienta, o piensen en el príncipe Harry, me parece, ¿no? Que se casó con esta actriz y fue todo un escándalo mundial y todo el mundo lo estaba siguiendo. Eso funciona y siempre va a funcionar y va a seguir funcionando. Bueno, pues resulta que cuando hicimos este análisis de esas películas más taquilleras en México, pues casi todas tenían esto, si no es que todas. Había una cosa entre clases sociales y al final, aparentemente, pues estábamos en un mundo donde es posible esta conjunción, ¿no? Que sabemos que en la vida real eso pues es justamente como una fantasía, pero pues qué mejor lugar para tener fantasías que en una película. Eso a nivel no consciente lo que permite es que la gente tenga esta idea de que hay una posibilidad de ascenso social. Hay muchas razones por las que vemos una película, no solo es el entretenimiento, pero pues buscamos satisfacciones de muchos tipos de manera no consciente y esa posibilidad de, bueno, al final no está tan mal porque si me porto bien y porque si yo trabajo fuerte y porque si el amor es verdadero, ¿no? Pues puede haber esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la primera. La segunda es que haya una lección moral. Fíjense que cuando hicimos este análisis tenemos un equipo interdisciplinario muy interesante y un buen amigo es un teólogo, está estudiando ahorita un doctorado en Estados Unidos en teología, bueno, clavadísimo desde antes, es pastor, bueno, en fin, ¿no? Diego Román, pues saludos a Diego Román. Bueno, el tema es que cuando las analizó me dice, ¿sabes qué? Fíjate que parece que todas estas películas las pagó la iglesia, así. Yo, ¿pero cómo? ¿Qué me estás diciendo? Me dice, sí, el mapa de valores que está detrás de todas estas películas es de lo más tradicional que existe. O sea, la familia monoparental, o sea, si el marido se porta mal y anda poniendo los cuernos, pues debe tener un castigo. ¿Me explico? O sea, hay una idea de lo que tiene que ser en la sociedad. Hay que ser trabajadores, hay que ser buenos, hay que poner la otra mejilla si nos va mal, porque el bien al final siempre triunfa, porque ¿cómo era este dicho? De los pobres será el reino de los cielos, hay que ser digno, en fin.
Entonces, esa es otra. Y tiene que haber una lección moral. Siempre tiene que haber un antagonista en la película, pero el antagonista o le va mal o tiene una gran lección moral al final, como si fuera una especie de fábula. Por cierto, porque esto es muy interesante, pues resulta que China, que es uno de los mercados más grandes del mundo, una quinta parte de la población de la Tierra está en China, y a nivel de estrategias comerciales internacionales, las grandes películas, digamos la última de Avatar, que es la más taquillera de todos los tiempos, si no tenía el mercado chino, no iba a funcionar, por todo lo que se invierte de print and advertisement, que P&A que les decía, y de lo que cuesta la película. Si no entraba China y funcionaba, no iba a funcionar, no iba a redituar, digamos, y no había posibilidad de que James Cameron siga haciendo más películas. Entonces era fundamental que funcionara en China. Entonces, adivinen qué, ya están los sensores chinos en Hollywood desde el guión analizando, que es muy interesante porque se parece a esto de la lección moral. O sea, para ellos es fundamental la jerarquía. Entonces, si alguien es un ladrón o a alguien le va mal, ¿no? Un dato interesante es la película de Fight Club. Cuando termina la película, esta escena donde están viendo Dorden y la chica cómo se está cayendo los edificios, la quitaron. Eso no puede suceder. Bueno, en fin, tiene que haber una lección moral y al malo lo tienen que castigar o se tiene que redimir o tiene que, pues es como el buen catolicismo y mi amigo nos decía, pues se tiene que confesar y tiene que estar de acuerdo con que no lo vuelve a hacer y que mereció un castigo, en fin, ¿no? Y a los buenos, pues al final les va bien. Bueno, entonces tendrá que haber una lección moral. La siguiente, wow, es interesantísimo. Alguna vez estuve en una sesión de pitch de proyectos para plataformas y la persona de una de las plataformas grandes que estaba escuchando, cada que había un pitch y no tenía, bueno, él no lo dijo así, pero su manera de decirlo era, ¿y la historia de amor? Conclusión, si no hay una historia de amor, no va a funcionar tampoco. Tiene que haber una historia de amor. Y alguna vez platicando con una buena amiga que es una psicoanalista lacaniana, hablando de cine, de repente me dice, ¿sabías que hay algo que se llama la estructura psíquica del amor imposible? Wow, ¿qué es eso de la estructura psíquica del amor imposible? Y el ejemplo que usó, que es maravilloso, seguramente han visto, digo yo hace mucho no, pero lo van a ubicar, estos memes de la película de Titanic, donde están, es más, creo que una vez hizo un experimento, ¿no? Que lo que dice es que Jack sí cabía en la puerta cuando se muere. ¿Por qué no se subió Jack? Sí hubiera cabido por el tamaño de la puerta y ahí, ¿no? Busquen por ahí, seguramente encuentran hasta mini documental, ¿no? De por qué Jack sí cabía. ¿Por qué la gente, después de tantos años de estrenar la película, se sigue preocupando de que Jack sí cabía? Bueno, porque no queríamos que pues se muriera. Queríamos que esta pareja pues estuviera junta para siempre. Pero resulta que eso se diseña. O sea, no es porque nos cayó bien y porque está guapo Leonardo DiCaprio, no, eso está diseñado y está diseñado para acoplarse a la estructura psíquica del amor imposible. ¿Cómo se manifiesta eso en una pareja? Entonces, fíjense, hay dos cosas. Una, tiene que haber una historia de amor y segunda, se tiene que cumplir esa estructura psíquica, no porque hay una historia de amor va a funcionar. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Que esa pareja tiene que ser imposible que estén juntos. Obviamente, todo el mundo sabemos que pues el Titanic no es más que Romeo y Julieta encima del Titanic que se está hundiendo. Romeo y Julieta tienen la estructura psíquica del amor imposible. Entonces, no nada más es que el pobre al final esté con el rico, sino tenemos que presentar a los personajes de tal manera que es claramente y lógicamente inválido que estén juntos. O sea, porque las familias se odian, porque a uno le encanta la música y otro odia la música, porque uno está chaparro y otro está alto, en fin, ¿no? Cualquier relación de cosas muy distintas que pareciera que no pueden estar juntos, bueno, a los personajes hay que dotarlos de esas características. O sea, hay que dotarlos por azares del destino. Vi recientemente en una de las plataformas Y tu mamá también, ¿no? Y claro, esta relación maravillosa de estos personajes cuando salieron los famosos charolastras, pues es eso. O sea, te lo mencionan muy poco en realidad, ¿no? Y en el guión ahí es excepcional, pero justo dice que era Julio y Tenoch, ¿no? O sea, Tenoch siempre que iba a casa de Julio, pues levantaba la taza con el pie porque le daba asco, ¿no? Y Julio cuando iba a casa de Tenoch, perdió un cerillo o algo así, ¿no? Porque sea del baño y pues le daba mucha pena. Y cuando se pelean durísimo, ¿no? De que uno se acuesta con la novia del otro y se entera el otro también, pues literalmente le dice, hinche naco, ¿no? Así, ahí está esa diferencia, ¿no? Obviamente no es una cuestión romántica ahí entre ellos dos, bueno, que al final un poco, pero es así, construir los personajes desde universos totalmente distintos, que sea muy entendible para los espectadores, que no podrían estar juntos. Esto para la historia de amor.
Y ahí se cumple esa estructura psíquica y bueno, pues querremos ver a los personajes juntos para siempre y todas las aventuras que están alrededor nos van a resultar pues entretenidas y que van hacia allá. Esta es muy interesante y justo me la compartió Adrián Zurita, saludos Adrián Zurita, uno de los escritores de Nosotros los Nobles. Y cuando me la contó, se los voy a compartir tal cual, decía, mira, en ese entonces me acuerdo que cuando me lo contó acababa de salir Iron Man, ¿no? La primera de Iron Man me parece, o la segunda, no sé. Pero me dice, mira, al cuate este de Iron Man le quitan a su chava, le destruyen su laboratorio, le destruyen su armadura, o qué sé yo, ¿no? O sea, no recuerdo ahorita bien la película, pero básicamente pierde todo lo que tiene y no dice una sola grosería. O sea, Iron Man no dice, ay, hijos de la no sé qué, ¿no? O en fin, no dice groserías. Violencia hasta el infinito, explosiones, balazos, muertos, pero no dice groserías. ¿Por qué no dice groserías? Porque Iron Man es una película que la va a ver la familia junta. O sea, van los padres, normalmente llevan a los niños, y los padres se sentirían incómodos si hubiera groserías. Y esa misma lógica, me recuerdo muy bien en una época que todo el mundo odiaba el cine mexicano, entre otras cosas porque decían que estaba lleno de drogas, de violencia y de groserías. Ahora, claro, hay una generación que no nos importa que tengan groserías, pero a otras sí. Pero Adrián Zurita me contó que se encargó de que en Los Otros Nobles no hubiera groserías. Pero lo extiende un poco más, no agrede ni insulta a nadie. Me acuerdo que en su momento, porque bueno, esa peli cuando salió la analizamos hasta el infinito para entender ahí por qué fue comercial. Y bueno, al final, si da tiempo, les voy a contar un par de anécdotas muy interesantes. Pero Adrián decía, la puede ver una señora de 35 años con su hijo de 16, 12, con su hijo de 6 y con la abuelita de 50 y tantos, todos al mismo tiempo y nadie se va a sentir incómodo. Estaba esta idea, ¿no? Por lo menos de mi generación, bueno, no sé si ahora también, pero de que cuando estás viendo una película en familia, ¿no? Cuando antes había una televisión y nos juntábamos en la sala y veíamos todos juntos o hoy en una plataforma y de repente la escena de sexo, ¿no? Subida de tono, pues todos incómodos, ¿no? Así los jóvenes incómodos, los papás incómodos. Es esa incomodidad la que hay que evitar y se evita no agrediendo a nadie. Recuerdo que en esa época, alguna vez platicando con unos mis reyes reales, ¿no? Porque pues es una caricatura, Nosotros los Nobles, ahí con el Javi Noble, que funcionó también, dizque representando a los mis reyes, bueno, pues platicando yo con mis reyes reales, fue muy interesante que me decían, no hombre, así por supuesto que no somos así, eso es una gran caricatura, pero no nos ofende. Y al revés, a los pobres, pues también los ponen trabajadores, los ponen echados para adelante, que se quieren superar, no les ofende tampoco. Y los chistes, hay un montón de chistes para todas las clases sociales y no ofenden. Entonces, es fundamental pensar en eso. Esta película se puede ver en conjunto y no va a agredir ni a ofender a nadie. Ni con los chistes, ni con los estereotipos, ni con los comentarios, en fin. Bien. Bueno, premisa sencilla y entendible. Esto parece que podría no estar incluso, pero aunque no lo crean, creo que es de lo más complicado de lograr. Que es una premisa sencilla y entendible, que si la película la ve una gran cantidad de gente y le preguntas de qué trata, en general te van a decir todos lo mismo. Pues una pareja que pues, quiere estar juntos en un barco que se está hundiendo, ¿no? O qué sé yo, ¿qué culpa tiene el niño? Pues se embaraza una chica en una fiesta de una rica, de un pobre, y al final pues, el pobre quiere tener al hijo y la convence y pues acaban siendo pareja. Bueno, en fin, ¿no? Digo, estoy ahorita improvisando en lo que entiendo, pero a grandes rasgos la mayoría de la gente diría lo mismo de estas películas. ¿De qué trata? Pues del mesero que quiere superarse, que se enamora de la rica y que al final están juntos. Y que el papá no quiere, que al final, ¿no? O sea, piensen en todas estas películas. Son premisas muy claras y muy sencillas, muy directas y muy entendibles. Hay algo que se conoce como el ADN del proyecto. Bueno, nosotros lo conocemos, le llamamos, ¿no? Como el ADN del proyecto, que en realidad viene de responder 3 preguntas clave. La primera es, ¿quién es el personaje principal y cuál es su objetivo? O sea, piensen en estas películas, piensen quién es el personaje principal y está muy claro cuál es el objetivo. Segundo es, ¿quién le impide a ese personaje ese objetivo? Y tercera, ¿qué pasa si no logra el objetivo? Si esas 3 cosas están claras, digamos que podemos decir que es una película con una premisa clara y sencilla. Y cualquiera lo podría entender. Y esto es interesante porque cuando empezamos a pensar en películas autorales, ¿no? De estas donde el chiste muchas veces, o casi todas, es que no haya una idea clara, ¿no? Sino que cada quien viva la experiencia de la película, pues fíjese cómo es totalmente lo contrario.
O sea, si nosotros tenemos una película que juega un poco con lo abstracto que puede ser la interpretación de lo que está sucediendo, pues tal vez hay tantas interpretaciones como espectadores hay. Pero una peli de este tipo no. Todo el mundo tenemos muy claro de qué va, de qué trata, ¿no? Pues Tom y Jerry, pues un gato y un ratón. El gato se quiere comer al ratón, el correcaminos y el coyote. Así de sencillo, ¿ven? Entonces hay que pensar que tiene que ser súper sencillo. Y eso también es bien interesante porque hubo una gran generación de estudiantes de cine que claro, que cuando están estudiando cine, pues es porque ven cine autoral, ¿no? Y cine autoral no es El Padrino, ¿no? Eso es una gran película, pero no, me refiero, pues autores tailandeses, autores franceses, en fin, ¿no? Las vanguardias del cine, ¿no? De filosofías del cine, de teorías del cine. Y claro, cuando de repente dicen, oye, quiero hacer una película comercial, pues no saben cómo. Y resulta que muchos de los productores de cine comercial de películas mexicanas, pues no estudiaron en estas escuelas, por supuesto, ¿no? Entonces, con una frescura sin igual, pues hacen estas películas comerciales. Es muy interesante, porque me ha tocado trabajar con productores que quieren hacer cine comercial, de veras, es que no tienen el perfil. Y los que sí lo tienen, y si hay un pleito gigantesco, por ahí me acuerdo alguna vez en el Festival de Morelia, una plática muy interesante, por ahí está en internet, sí, no sé exactamente cómo buscarla, pero si a alguien le interesa, donde estaba Gary Alasraqui, de Nosotros los Nobles, estaba Eugenio Derbez, estaba Pepe Valle, ¿no? Un cineasta que por ahí tenía 2, 3 proyectos interesantes, y Fernando Emke, representando ellos dos al cine autoral, y bueno, Gary y Eugenio Derbez representando el cine comercial, y el tema era cine autoral. Y decían, Gary y Eugenio, bueno, Eugenio en particular decía, es que yo soy autor. O sea, yo estudié cine antes de dedicarme a la tele, yo siempre quise hacer una película y todo el mundo dice, ay, claro, te ayudó Televisa, no sé qué, pero no, hombre, me costó muchísimo, bueno, en fin, por esta está interesante. Pero al final decía, yo soy un autor, yo soy admirador de Adam Sandler, yo siempre quise hacer este tipo de cine. Yo soy un autor, ¿no? ¿Por qué no me dejan estar entre los autores de cine, ¿no? Imagínate ese pleito así maravilloso entre que sí es sencillo o no es sencillo, en fin, ¿no? Era un ejemplo, pero sigue estando esa discusión y es muy interesante ver como los perfiles, ¿no? Que podrían llevar a hacer una película comercial o una película autoral y si te tratas de mover de ahí. Porque claro, si alguien que quiere hacer una película comercial, que era lo que defendían los otros dos, quieren hacer una peli digna de estar en un festival como Morelia en ese caso, pues tampoco estamos seguros si lo podrían lograr o no, o por lo menos en esas películas no está. Es una cosa o es otra. Y por poner un ejemplo muy sencillo, si tú tienes un plano largo en una película comercial, no va a funcionar, aburre a la gente. Se necesita un ritmo muy particular, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, hablando de la historia, eso que es una premisa sencilla y entendible. Séptimo, bueno, me encanta este tema, voy a tratar de explicarlo muy rápido, pero se resume en que haya un viaje emocional. ¿De quién? Pues del espectador. Resulta que hay un modelo, digo, esto no viene del mundo del cine, yo ahí estoy juntando cosas, pero se los voy a comentar porque es muy interesante. Alguna vez tomé clases de música tradicional de la India con Holvin Argyle, Holvin, saludos por ahí, con un maestro que se fue 7 años a la India a estudiar música tradicional del norte de la India, ¿no? Bueno, en fin, tomé clases con él y un día me dice, hoy vamos a ver la Nava Rasa. Pues sí, tú eres el maestro, ¿no? Lo que tú quieras. Resulta que la Nava Rasa es un modelo de las esencias, 9 esencias, sería como la traducción, Nava Rasa, como las 9 esencias del ser humano. Y me las explica, me dice, mira, él no me lo dijo así, me las explicó 5, pero yo ya dándole vueltas, porque llevo años investigando, haciendo experimentos, un montón de cosas ya con esto, pero hay 5 que son como en las que se basa la psicología occidental relacionada con emociones, que es alegría, tristeza, miedo, sorpresa y enojo. Alegría, tristeza, miedo, sorpresa y enojo. Y a las combinaciones de así, ¿no? Y obviamente tal vez están pensando en Inside Out, bueno, en fin, ¿no? Están esas 5 emociones. Y hay otras 4 que son heroísmo, épico, algo épico, repulsión, amor, como amor sensual o amor de pareja, amor de amigos, amor, sensualidad, sensorialidad y plenitud. Plenitud o paz, ¿no? Son esas 9 esencias y o emociones. Aquí voy a hacer una acotación. Me platicaba esto que viene de tratados de hace 5,000 años. O sea, esto los hindúes hace 5,000 años lo tenían claro. Y no lo tienen claro como, ay, sí, entonces cuando estudias psicología. No, ellos esto lo vinculan al arte. Por eso mi maestro de música me lo estaba explicando.
Y eso cómo se vincula con un raga, que es una pieza musical que dura 1 hora y media más o menos, se vincula de la siguiente manera. Hay una regla que dice la Navarraza. Tú por algún recuerdo o por algún estímulo que suceda en donde estás, podrías acceder a 8 de las 9 emociones. O sea, algo pasa ahorita y me genera alegría, o me acuerdo de algo que me genera alegría, o tristeza, o miedo, o repulsión, ¿no? Estas, bueno, ya se las conté. Menos una. A la plenitud no se puede acceder ni porque medite, ni porque haga om, ni porque respire profundo, ni porque amanezca tranquilo, ¿no? La única manera de acceder a la plenitud, ahí me encanta hacer este ejercicio, póngale pausa al video y piensen cómo puedes acceder a la plenitud, porque hay una regla desde los tratados de hace 5,000 años hindús. Lo que dicen es que la única manera de acceder a la plenitud es viviendo las otras 8 esencias u 8 emociones. Y entonces, ¿eso qué tiene que ver con un músico, con un intérprete de raga? Bueno, pues resulta que el músico tendría que pasar él por las 8 emociones y terminando él queda en estado de plenitud. Y resulta que los escuchas de los ragas, los espectadores, son activos, no son espectadores que están sentados ahí escuchando, sino tienen sus propios mecanismos para integrarse de alguna manera. Es muy interesante ahí si alguien quiere luego investigar. Pero un escucha activo con un ejecutante activo, los dos terminan en estado de plenitud. Resulta que cuando me enteré de eso, que me llevó a un montón de reflexiones después, ahorita les comparto un par, yo llevaba como 14 años, y esto fue hace como 10 más o menos, siguiendo IMDb. IMDb es como el LinkedIn del cine de Hollywood, del cine occidental, digamos, ¿no? Y en imdb.com hay una sección que se llama las 250 películas mejores de toda la historia del cine. Entonces, desde que yo entré, la número 1 era Shawshank Redemption. Entren hoy y van a ver que la número 1 sigue siendo Shawshank Redemption. La número 2 es El Padrino. La número 3 es El Padrino 2. Y de ahí para abajo, hace 20 años, pues estaba Citizen Kane, estaba Los Siete Samuráis, estaban, bueno, estas películas Casablanca, ¿no? Estas películas clásicas. Hoy ya se coló, me parece que Dark Knight es la 4, hace un rato no entro, pues, pero se empezaron a colar ya las películas contemporáneas, Interestelar, bueno, en fin, ¿no? Ya varias populares, El Rey León, bueno, en fin, o sea, ahí métanse y las pueden ver. Pero Shawshank Redemption, Sueños de Fuga con Morgan Freeman y Tim Robbins, nunca se movió. Yo no entendía, la verdad es que me encanta esa película, pero ¿cómo? El Padrino y después El Padrino 2. Y cuando me explicó esto Holbing, dije, ya entendí. Es que esa película te hace ese viaje emocional y terminas en estado de plenitud. Imagínense qué importante. ¿Y esto a qué nos lleva? Si durante la historia nosotros hacemos que el espectador viva estas emociones, va a suceder. Fíjense que la película latina más taquillera de todos los tiempos es No se aceptan devoluciones. Y si una película taquillera hace 100 millones de pesos, pues esa hizo 1,600 millones de pesos, tanto en México como en Estados Unidos. Y literalmente el director de contenidos de videocine de esa época, en unos cursos que alguna vez yo, justo en este lugar, fíjense, estamos en la sala de maestros de la Universidad de la Comunicación, aquí dio algunos cursos, y él decía, yo me he sentado 3 o 4 veces con Derbez a preguntarnos cómo le hicimos. ¿Por qué hicimos una peli de 1,600? Claro, si haces una, pues ¿qué querrías hacer? Todas las películas de 1,600 millones. De hecho, él decía, mi chamba es hacer películas que ganen 100. Ya vimos 17, no van a ganarlo, con que 3 lo ganen, ya están armados, digamos. Y de repente decía, bueno, y si una hace 200 o 300, pues qué maravilla, pero no lo tienen controlado. No sé, o sea, ¿no? ¿Quién tiene la fórmula para hacer películas exitosas? Me parece que nadie, ¿no? Estos son como algunas variables que encontramos que están en todas, tampoco esto es una fórmula, pero bueno. Por eso decía, 1,600, no entendemos por qué hicimos una película que tiene 1,600. Ahora, fíjense que una de las personas que más sabe de cine en México, que nosotros analizamos contenidos y relación con público hace un montón de años, pues resulta que es el proyeccionista de videocine, que es un cuate que lleva años trabajando ahí y que ve todas las películas y que está en todas las juntas escuchando, porque ahí, antes de que salgan las películas, pues, se van mostrando los avances y luego están los productores, las ve todas, ¿no? Entonces yo cuando lo conocí, que hicimos algunas funciones ahí para películas de videocine, platicando con él, pues nos decía, bueno, pues un montón de experiencias, pero en particular, cuando salió No se aceptan devoluciones, salió después otra de Derbez, ahorita no me acuerdo cómo se llama.
Latin Lover, salió Latin Lover después. ¿Cuál es la lógica? Fórmula Derbez, fórmula comedia, y hacemos un montón de dinero. Le fue súper bien en taquilla, pero no ganó lo mismo. Entonces yo jugando le pregunto al proyeccionista, Francisco me parece que se llamaba, o se llama, oye, a ver, ¿y por qué no se aceptan devoluciones? Le fue tan bien y Latin Lover no le fue tan bien. Y su respuesta fue, ¿por qué no se aceptan devoluciones? Pasa por todas las emociones y Latin Lover no. Se clavaron nada más en la emoción de, bueno, en la parte de comedia, digamos, ¿no? Y tal vez otra por ahí. Fíjense qué interesante, ¿no? Acá toda la teoría esta de la nueva raza hindú contra un simple pasa por todas las emociones. Entonces, bueno, nos parece que si logra eso, hay muchísima probabilidad de que guste a la gente. Siguiente, que está bueno. Hay toda una historia sobre la función del cine y por qué los espectadores nos vinculamos con el cine, que va desde las neuronas espejo, que son las encargadas del aprendizaje a partir de los memes, no de los memes como chistes, sino como meme de la imitación. O sea, si alguien bosteza, bostezamos, si alguien se ríe, nos da risa, ¿no? O sea, ahí están las neuronas espejo funcionando. Y lo que se dice es que cuando nosotros entramos en el viaje de un personaje en una película, pues lo vivimos emocionalmente. Por eso pues, es tan padre, ¿no? Vivir experiencias a partir de, pues, de estar en contacto con una película. Y eso genera identificaciones. Cuando se estrenó la película de Roma hace muchos años, también hay varios análisis, y descubrimos algo muy interesante, porque cuando venía gente, ¿no? Teníamos temas así específicos, pero nunca se me va a olvidar alguien que una vez sentado en el análisis levantó la mano y dijo, es que cuando está la escena de Yalitza caminando en la calle, ¿no? Que se está dirigiendo al cine y la cámara la va siguiendo de perfil, se ve al fondo un Serfín, un banco Serfín, ¿no? Y me acuerdo que alguien que vino dijo, es que yo me senté en ese sillón que se ve 2 segundos en el traveling de Yalitza, yo me senté en ese sillón de esa sucursal porque ahí yo iba, ¿no? Por algunas razones interesantes, pues en ese momento estaba trabajando con el abogado de esa película que hizo lo que se conoce como clearance, o sea, liberar las marcas que están ahí. Bueno, la cantidad de marcas que se liberaron fue increíble, pero justo en estas análisis que hicimos de la película, pues venía gente que nos decía que, por ejemplo, se tuvo que volver a reconstruir una máquina que hacía los celofanes de un gansito, me parece, para que sea el mismo celofán con la misma máquina de esa época para que sonara tal cual. Los sonidos de esa época, vino alguien que estuvo en el equipo de arte y nos decía que tenían que investigar cómo, bueno, nada más qué tipo de árboles estaban en esa época, sino cómo estaban podados en esa época del año. Bueno, son una serie de microdetalles ínfimos, así gigantescos, que alguien diría, no, qué jaladez, ¿no? ¿Para qué hace eso? No sé qué. Pero lo que sí es real es que el nivel de identificación es espectacular. Hay otro ejemplo que seguro, bueno, tal vez la vieron, tal vez no, pero quien hace eso nivel Dios también son los Simpson. O sea, los Simpson tienen referentes para todos. De hecho, hay un libro que se llama Los Simpson y las matemáticas, y justamente en un capítulo, Homero, creo que, yo no lo recuerdo, yo lo escuché esto de un profesor, pero decía que Homero estaba en el sótano tratando de resolver algo, y en el pizarrón de fondo estaba la respuesta del teorema de Fernet, me parece, o Fernet, que quien sea matemático, y si no, también ahí lo investiguen, pues es un teorema que llevaba un montón de años sin poderse resolver, y alguna vez un aficionado, no un matemático así de estos duros académicos, lo resolvió. Bueno, es todo un tema ahí, ¿no? De teóricos matemáticos, pero resulta que la solución estaba puesta y no era parte de la historia, ¿no? Ni Homero fue, ni apuntó, ni nada, simplemente estaba ahí de fondo. Y bueno, los matemáticos se volvieron locos con ese detalle. Así como en Roma y con los Simpson, esos pequeños detalles que hace que nos identifiquemos funcionan mucho mejor, porque nos hacen sentir que somos parte de eso. Hubo una época donde era un tema justamente legal usar marcas, ¿no? Y que sí tenemos permiso, y que sí pagamos, y que sí no. Y recuerdo que en los estudios Churubusco había un cuate que ya tenía su súper completo de marcas que no existen, para que si yo voy a tener aquí un refresco, ¿no? Justamente no usar una marca, un refresco de cola, sino una marca inventada, y entonces no va a tener problemas. Eso no genera esa identificación. Hemos trabajado con películas donde, por ejemplo, se usan canciones populares, y pues esas canciones populares generan identificación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entre más detalles que generen identificación con el espectador, este viaje
que va a tener con el personaje principal se vuelve más cercano, se vuelve más propio y eso impacta mucho más en todos los detalles. A nivel cultural, mis ideales culturales, lo que está pasando a nivel cultural, a nivel política, a nivel social y a nivel psicológico. ¿Por qué los estandoperos funcionan tan bien, así en esa inmediatez? Porque casi siempre son temas actuales y relevantes que todo el mundo lo ha pensado. Son una muy buena risas cuando el estandopero dice algo que tú ya lo pensaste o ya lo viviste. Y ahí es cuando más la gente se ríe. Tiene que ver con esa identificación. Y hay otra razón también muy interesante que alguna vez también platicando con un buen amigo y maestro lo identificó desde la música también. De hecho, él tocaba Ezequiel Netri, ex bajista de Eli Guerra, ¿no? Quien se acuerde de Eli Guerra por ahí. Pero platicamos de las carreras de los músicos, justo de cómo unos, pues de repente le pegan ahí durísimo, ¿no? Café Tacuba, por ejemplo, y cómo hay otros que, pues por más que lo intentaron, no le pegaron, ¿no? Y en esa, como esa plática, en ese orden de ideas, de repente me dice, es que todo tiene que ver con, y chequen este concepto, las memorias colectivas. ¿Qué quiere decir? Cuando algo tiene ya una memoria colectiva, o sea, ya está en la mente, ¿no? En las necesidades culturales, políticas, sociales, psicológicas, emocionales de un grupo grande de personas, esa identificación es mayor. Memorias colectivas. De hecho, en los últimos años, antes de que Netflix se vaya a gastar ahora no sé cuántos millones en hacer contenidos, tener recursos para hacer o para que le den luz verde, ¿no? Como se dice, a un proyecto para entrar a una plataforma, ya sea película, ya sea serie, era muy complicado y lo que llevan haciendo los últimos 3, 4, 5 años es apostarle a lo seguro. O sea, apostarle a lo que se conoce como IP, propiedad intelectual, que es un gran tema ahí de Netflix, por cierto, ahí estén atentos, pero que sean propiedades intelectuales conocidas, porque resulta que crear el valor de una propiedad intelectual pues es un trabajo durísimo. Entonces se siguen vendiendo muñequitos de Star Wars porque ya están en las memorias colectivas. Se siguen vendiendo muñequitos del Chavo del Ocho, si ustedes viajan, bueno, obviamente en México, pero si viajan en Latinoamérica, pues en los mercados venden llaveritos y llevan muñequitos del Chavo del Ocho y de Chapulín Colorado, en fin, una IP valiosísima a nivel Latinoamérica que se generó. Entonces hoy, pues por supuesto ya está impregnado en las memorias colectivas y lo que todo mundo quiere hoy es generar IPs, por supuesto, porque pues hay muchos derechos y se hacen los spin-offs y se hacen versiones y precuelas y secuelas, ¿no? O sea, cuando le pegamos algo así, bueno, pues es el dineral, ¿no? Cuando estamos hablando justamente de comercial, pero tiene que ver con eso, con las memorias colectivas y esa identificación, ¿no? Pueden ser chistes, pueden ser anécdotas, puede ser, en fin, ¿no? Cómo se viste la gente, cómo se ve la gente, los nombres, ¿no? Muchas posibilidades, pero bueno, hay que pensar también en eso. Seguramente han escuchado que si queremos pegar en la taquilla mexicana, pues tiene que ser comedia o terror, ¿no? Esto tiene ahí varias explicaciones interesantes. Pero sí, en efecto, la comedia y el terror es lo que más se ve. A ver, vamos a tratar de explicar esto muy rápido. Quien decide normalmente qué película se va a ver en general son las mujeres. Uno va acompañado y es así, cuando vas acompañado, cuando vas solo, pues obviamente ves lo que quieras, ¿no? Pero decide un poco la mujer y, o sea, en la dinámica esta de vamos al cine, mi vida, ¿no? Pues bueno, pues resulta que las mujeres, por supuesto, pues cuál es el sueño cultural, psicológico, político de estas generaciones de Disney. Las nuevas, está cambiando esto bastante, por supuesto, pero en esta época, cuando antes de la pandemia se hacían estos taquillazos, bueno, y sigue siendo también con las telenovelas, pues y a nivel masivo más, por supuesto. Ojo, taquilla es nivel masivo, ¿no? La gran mayoría de la gente, no los nichos, no los que vamos o van a la Cineteca Nacional a ver películas muy específicas, ¿no? Pero bueno, pues claro, está esta idea del amor, ¿no? Está esta idea del amor romántico, de la pareja romántica, bueno, todo lo relacionado con eso, ¿no? A nivel afectivo. Y normalmente las comedias no son comedias románticas, ¿no? O sea, lo que les decía, hay una historia de amor, hay un triángulo amoroso, está la estructura psíquica del amor imposible, a eso nos referimos y eso gusta y eso funciona en la mayoría de las mujeres mexicanas que les gusta ver películas, tanto gringas, por cierto, ¿no? Las rom-coms gringas son muy famosas, pues como las mexicanas. Por cierto, un dato bien interesante que me gustó mucho cuando lo escuché, es cuando decía en ese entonces el programador, director de contenidos de videocine, ya hay películas mexicanas que costaron 20 millones de pesos, que están compitiendo contra gringas que costaron 5 millones de dólares, imagínense la diferencia, ¿no? De presupuesto, y la mexicana mete más dinero en taquilla que la gringa, con los superactores del Star System de Hollywood,
ya compitiendo comedia. Llegó un momento en México donde estas películas de Hollywood metían menos espectadores que las que metían más espectadores de comedia. ¿Por qué? Pues por esto que digo, identificación, ese viaje emocional, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, funciona en comedia. ¿Y por qué terror? Alguna vez platicando con un autor inglés de novela de terror, de un dato muy sencillo, muy interesante. Pero resulta que cuando todos estamos creciendo y estamos en la etapa de la juventud, pues hay un momento donde los brazos los tienes más largos que el tronco y te andas tirando todo y andas pegándote con todo. O sea, está un poco deforme el cuerpo. Y eso, hay una identificación de sentirte deforme con los monstruos y con el género de terror, ¿no? Así como teoría muy rápida de por qué a los adolescentes les gusta el terror. Alguna vez haciendo un estudio nos dimos cuenta de otra cosa muy interesante sobre el thriller, ¿no? Y el terror bien hecho. Decían que les cuesta mucho trabajo poner atención más de 2 minutos en algo, pero cuando hay una muy buena película de thriller o de terror, el hecho de sentarse y estar 1 hora y media o 2 horas viendo una película les genera una satisfacción muy particular de que pudieron poner atención. Y bueno, los hombres, ¿no? Y además hay estudios y memes también, ¿no? De que si vas con la novia, con el novio a ver una película de terror, pues se generan ahí ciertos neurotransmisores y eso genera que, ay, te abrazo y no te preocupes, mi vida, ¿no? Y de ahí ya se van a otro lado, ¿no? Entonces, bueno, sí, en efecto son los géneros que más funcionan. Hace poco estaba viendo una plática de una agencia de ventas internacionales en Estados Unidos que vende muchísimas películas y decían algo que me llamaba mucho la atención. Pareciera que el drama es un género que se vende muchísimo y se ve muchísimo en el mundo a nivel comercial, pero dieron la regla básica, tiene que tener actores súper conocidos. Si no los tiene, no funcionan los dramas. Y miren qué interesante, porque de lo que más hay en el cine independiente latinoamericano son dramas. Hay muy poco género. Esperemos que haya más. Hay un solo festival de género en México, por ejemplo, ¿no? 24 risas por segundo. Saludos ahí a todos los directores. En fin, ¿no? De terror hay más, ¿no? Y hay más festivales, se empieza a mover mucho mejor. Todos los productores hoy tienen esta lógica de que eso vende y todos quieren hacer dinero. En fin, ¿no? Lo que les decía al inicio no siempre es tan fácil, ¿no? Pero bueno, tiene su chiste. Pero sí, si queremos hacer una película comercial y hacemos una comedia romántica o una peli de terror, tendremos mucha más posibilidad de lograrlo. Y bien, pues la última, bueno, y perdón, con géneros populares me faltó regresar un segundito. Sí lo mencioné, pero lo recalco. Sí es fundamental que haya no solo el género, sino los actores. O sea, se necesitan actores populares. Cada generación tiene los propios. O sea, yo hace un montón de años eran los Bichir, ¿no? Alguien se ubica a los Bichir, así, ay, otra película con los Bichir, ¿no? Antes de pandemia era Marta y Gareda y Omar Chaparro, ay, otra de Marta y Gareda y Omar Chaparro. Hoy son los Derbez, ay, otra con los hijos de los Derbez o los Derbez, en fin, ¿no? Es fundamental para estas películas populares tener al menos una estrella de ese nivel. Hay una nueva película, no la pude ver para esta sesión, vi un pedacito, pero no la pude terminar de ver, la de Un candidato honesto, que es bueno, no me acuerdo cómo se llama el actor, perdón actor, pero bueno, no te ubico tanto. Pues es un presidente, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado muchas veces, no, es que una película con temas políticos nunca va a funcionar y esta sí le fue bien en taquilla. Por cierto, después de pandemia, solo 3 o 4 películas han superado esos 100 millones de pesos y además ya está más caro hoy el boleto, entonces hay un drama ahí gigantesco, ¿no? Que es, la primera fue Infelices por Siempre, pareja, ¿no? Que se pelean, seguro tiene estas características. Esta de Derbez, la del maestro, ahorita no recuerdo cómo se llama, y otro par, no me acuerdo, pero esta de El candidato honesto, al parecer le fue bien. Empecé a ver un pedazo, bueno, pues es el pobre que la armó al final, ¿no? Sí, una cuestión de clases sociales, en fin, bueno, prometo luego verla para, si nos topamos por ahí, la platicamos, ¿no? Pero es un actor conocido. O sea, son estos actores que se ven por todos lados, todo el mundo los ubica, generan empatía, eso facilita. Alguna vez estuvimos haciendo el estudio para una serie que iba a salir y la premisa de la serie muy interesante. Tenía de actores a los influencers con más seguidores de toda Latinoamérica.
Entonces, ¿cuál es la lógica? Pues que si sumamos los no sé cuántos millones de seguidores de pues tenemos un público posible de no sé cuántos millones de espectadores, o sea, esto va a ser un hitazo. Y cuando hicimos el estudio, preguntábamos muy puntualmente, oye, si tu influencer favorito o tu actor favorito estuviera en una serie, película, ¿lo verías? Era interesante porque muchos influencers son estandoperos y así. Lo que decían concretamente de esos, que no eran gente de tele, era pues incluso al revés, ¿no? Pues no, porque probablemente son muy buenos estandoperos, pero no son buenos actores, yo tendría que ver. Pero lo que sí nos decían es que, pero sí me llamaría la atención. O sea, el hecho de que ya haya un elemento en la película que te llame la atención para dar una oportunidad, eso ya es una súper ganancia, ¿no? Y tener justamente estos actores populares, pues que de alguna manera, y vinculándolo con lo anterior, pues son estas memorias colectivas. Todo mundo ubicamos a este personaje, o sea, ahorita ya me acordé, se llama, bueno, uno de sus personajes es el Vítor, todo el mundo lo ubica, o sea, no, ahorita no me acuerdo su nombre, pero si tengo su cara aquí, si lo veo en un póster sé quién es, lo he visto en muchos lugares y viene de la televisión a nivel popular. Entonces, bueno, es eso, géneros populares y algún actor popular. Hay una peli por ahí, por cierto, con muchísimo orgullo, porque Lola Jauregui da clases aquí en la maestría en escritura cinematográfica. Se hizo no con dinero del Estado, me gusta, pero me asusta, y rompió un montón de paradigmas del cine, ¿no? Decían que si no hay un autor conocido no le va bien, pero en ese entonces estaba Springal, ¿no? Alejandro me parece que se llama, y Minnie West, no era tan conocido Alejandro en ese momento, y Minnie tampoco, y la peli metió 120 y tantos millones en taquilla, le fue muy bien, ¿no? Sin tener esos actores conocidos. Pero si tú ves el póster, es un póster de videocine, la peli jala muy bien, tiene muchísimos de esas, o casi todas en realidad, o todas, ¿no? Las características que ya mencioné antes. Eh, por cierto, me voy a adelantar al final de algo que quiero decir al final. Una película que no tenga esto difícilmente va a ser comercial. Podrá haber películas que tengan esto que no son comerciales, pero no hay película que sea súper comercial que no tenga esto. Bueno, espero que se haya entendido, si no, ahí le regresan a esa frase porque parecía un trabalenguas. Bueno, y híjole, de lo más importante, la estructura, ¿no? La estructura. Bueno, hablando de estructura, por ahí hay un slide que tengo en una presentación que he dado, donde ahí me parece como 40 estructuras distintas, porque hay muchos teóricos de la estructura. Sid Field fue de los más conocidos, Robert McKee, por supuesto, Truby, bueno, en fin, hay muchísimos, ¿no? Bueno, el primero Aristóteles, por supuesto, con los 3 actos. Pero resulta que hace muchos años, y por cierto, esto daba cursos este mismo director de contenidos de videocine, de una metodología, por cierto, Gary también daba ese curso cuando salimos nosotros los nobles de un seminario de eso, y hay una estructura que se llama Save the Cat o Salvando al Gato. Y bueno, pues resulta que hoy esa estructura es un filtro para poder entrar a una plataforma, ya sea escribiendo una serie o escribiendo una película. Si no tiene esa estructura como tal, no entra, ¿no? Hay muchas características interesantes de esta estructura. Hay quien, literalmente en videocine, llegaba un guión y se analizaba si la tenía, y si no la tenía, le movían al guión, ¿no? Y si el autor decía, no, este es mi guión final y no se le mueve nada, decían, bueno, pues muchas gracias, bye. O sea, la apuesta a una película comercial que no tenga esta estructura o serie y a nivel mundial es muy alta y las productoras no están dispuestas a hacerlo. En un evento de mercado que se llama Iberseries, que es en Madrid, me acuerdo que hablaba una ejecutiva de Gaumont, ¿no? Que es una productora francesa, y decía, bueno, a ver, dejemos de hacernos tontos, la Biblia existe de contenidos y se llama Save the Cat Goes to TV o algo así, y está en todos los escritores de todos los decision makers de contenidos. Bueno, en fin, es una estructura muy, muy utilizada para el cine comercial. Resulta que también cine autoral tiene esta estructura, El Padrino tiene esta estructura, bueno, en fin. Por cierto, hay una plática por ahí que algún día me tocó compartir para Sapcine, un proyecto ahí de Cali, de desarrollo de cine. Si ustedes buscan en Google, le puse algo así como el hilo negro de la narrativa, si existe, hay un video donde eso está explicado pues un poco más, pero es muy interesante. Pero tiene que tener esa estructura. Y si no la tiene, no va a funcionar. Bueno, como decía hace rato que dije que me iba a adelantar, no es que si tenemos todo esto en una película vaya a ser un éxito seguro, pero no hay película que sea un éxito que no tenga todo esto. Entonces, bueno, espero que les haya funcionado cuando estemos pensando en películas de público amplio, que la relación directa obviamente es con dinero, tendremos dinero, ¿no? Decía este mismo cuate de videocine, y digo, obviamente no es un comercial de videocine esto, ni yo trabajo en videocine,
pero bueno, es la distribuidora que se encarga de hacer en serie películas que pretenden ser comerciales en México, o las distribuye, y bueno, y la acompaña, ¿no? Como se hacen, en fin. Pero decía, mira, tú dame 3 películas comerciales y yo te pago tu peli autoral, ¿no? O sea, esta idea de así hacemos el dinero y después, pues ya podemos, los que estamos interesados en otro tipo de lenguajes, pues hacer por otro lado, ¿no? Y literal pasó, fíjense que pude trabajar un rato con los hermanos Viva Palacio de Huevo Cartoon y literal, hicieron una película de huevos, una película de huevos 2, la 3, que ya son 5 ahora, pero ya que tenían 3, les dieron el dinero para hacer Marcianos contra Mexicanos, por cierto, una película bastante interesante, ¿no? Hicimos un estudio ahí, salieron un montón de cosas muy relevantes, interesantes. Pero claro, no son estas de Huevo Cartoon, están subidas de tono, ¿no? Eso de no agreden, insulta a nadie, justo no pasa con esa película. Es una película, pues no para adultos, pero más o menos no para niños. No es para niños, ¿no? Diría yo. Pero sí sucede eso. Entonces, bueno, si alguno de ustedes quiere incursionar en el cine comercial que genere dinero por el dinero o porque con ese dinero puede hacer otras películas, bueno, espero que esto les funcione como una guía. Y bueno, pues estamos terminando. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, bueno, pues sería el momento. Y si no, pues nos vamos despidiendo. Y pues nada más recordarles que sigan las redes de la universidad, sigan las redes de posgrados. Y bueno, pues aquí abrimos grupos cada 6 meses y pues si quieren dedicarse a la escritura y en estos próximos años es un gran momento, por supuesto, con esta noticia de la inversión multimillonaria para generar contenidos, pues aquí es donde se pueden profesionalizar. Así que, pues creo que no hay preguntas y pues damos por terminado. Muchas gracias.